Con oración vamos a empezar. Dios Padre, te damos gracias por permitirnos hoy y guiarnos aquí para aprender tu palabra. Creemos que tú estás con nosotros. Tú viniste al mundo para salvar nuestra alma de nuestro pecado. Por tu gran misericordia y tu gran amor nos salvaste y derramando tu sangre pagaste todos nuestros pecados para siempre y resucitaste para justificarnos y nos prometiste tu reino eterno. Por eso te damos gracias. Nosotros te esperamos tu segunda venida. En este mundo está lleno de pecado, está enfriándose el amor entre la gente, también está creciendo muchas delincuencias. Nosotros sabemos que en este mundo no hay reposo verdadero, ni hay paz verdadera. Solo tú eres nuestra paz y nuestro reposo. Señor, te esperamos anhelosamente. Guárdanos fuertemente de la tentación de Satanás para que venzamos el mundo. Guárdanos y guíanos por tu palabra a llevar bien vida cristiana. Señor, hoy nosotros estamos reunidos aquí. Señor, danos tu palabra necesaria y ayúdanos a entender tu voluntad para con nosotros. Gracias por todo. Oramos en el nombre de Jesús, quien nos ama siempre. Amén. Vamos a buscar Jueces, capítulo 16. Jueces, capítulo 16. ¿Sí lo encontraron? Entonces, desde versículo 15 hasta 22, se lo leo. Y ella le dijo: ¿cómo dices, yo te amo, cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras e importándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos y diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella y trayendo en su mano el dinero, y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó 7 guedajas
de su cabeza y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras, me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rápido. Y pasamos, versículo 3, desde 26 al 30, leamos juntos. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba, mano, acércate, hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón los 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaban en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. ¿Sí? Bueno, hoy vamos a aprender acerca de la vida de Sansón. Si nosotros recordamos acerca de Sansón, ¿qué han recordado en su memoria? Mató, se cortó su cabello y perdió su poder, ¿no? Por la disciplina de Dios. Aunque Sansón experimentó el fracaso por su pecado, pero Dios le hizo recuperar. Dios hizo que él recuperara y que venciera a los filisteos, ¿no? Por medio de este asunto vamos a recibir algunas lecciones, ¿sí? Nosotros varias veces nos caemos en pecado, por la tentación de Satanás, por nuestra debilidad de nuestra carne. Cada vez que nos caemos, nosotros encontramos nuestra debilidad, nuestras maldades ante Dios. Por ellas nos desesperamos y nos decepcionamos. Aún así, nos acercamos más al Señor, confesando nuestro pecado. ¿Sí? Nosotros debemos tener misericordia del Señor y debemos recibir su consolación, ¿no? ¿Quién era Sansón? Sansón, desde el nacimiento, recibió un poder grande por Dios, ¿no? Él era nazareo,
¿Quién es Nazareo? ¿Eh? Nazareo es un hombre distinguido que tiene que vivir para Dios, especialmente, ¿no? Por eso, él desde nacimiento era nazareo. Nazareo tiene un significado de que fue ofrecido, fue distinguido. ¿Sí? Él estaba, desde nacimiento, estaba lleno del Espíritu Santo. Por eso, él mostró una gran fuerza. ¿Sí? Por ejemplo, él mató León, ¿no? Con su mano. Mató. Además, con una quijada de burro, ¿no? ¿Mató cuántos? 1000 filisteos, ¿no? Mató a 1000 filisteos. O sea, como, ¿cómo se llama? Hombre, batalla fuerte, Hércules. Hércules. Entonces, por medio de la vida de Sansón, nosotros también podemos decir que los cristianos salvos son nazareos ante Dios. Los salvos, desde que recibieron la salvación, llevando la vida cristiana, viven con un nombre especial. ¿Cómo se llama? Somos cristianos, ¿no? Cristianos. Cuando los cristianos se conectan en la iglesia y viven distinguiéndose en este mundo, por la guía del Espíritu Santo, pueden vencer en la guerra contra Satanás. ¿Sí? Y pueden salvar a las almas perdidas, ¿no? Entonces, ¿cómo la vida, vamos a ver, cómo es la vida de Nazareo? Escrita en la Biblia, la vida de Nazareo nos da algunas lecciones. ¿Sí? Vamos aquí, por favor, marquen marquen, por favor, este capítulo y Números, capítulo 6, Números. Números, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 2. Habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de Nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerás uvas por acaso, ni secas. Todo el tiempo de su nazaretato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerás. Así, aquí también versículo 5 hasta 8, vamos a leer. Todo el tiempo del voto de su nazaretato no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos
los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte para Jehová no se acercará a persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana. Podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Aquí hay que hacer voto de Nazareo. Había 3 reglamentos, ¿no? ¿Cuál es? Primero, él tiene que dejar de tomar vino, no tomar vino, ¿verdad? Y vamos a pensar, eso quiere decir que tiene que discriminarse a sí mismo del vino y la sidra. Vamos a aplicar en nuestra vida cristiana. El vino paraliza la razón del hombre. En el principio, el hombre toma alcohol, pero con el paso del tiempo, toma alcohol. Y luego, ¿qué pasa? Alcohol traga al hombre. Así. Por el alcohol, ¿cuántas personas se caen en la tristeza, ¿no? Toda su vida ya fracasa. ¿Cuántos hogares llegan a fracasar? Por eso, la Biblia nos dice que no mire que el vino, no mire. Así dice, ¿no? Entonces, los cristianos salvos no deben tomar alcohol. ¿Sí? Algunos dicen, Jesucristo también tomaba alcohol, ¿no? Vino. Entonces, apóstol Pablo también dijo a Timoteo, ¿verdad? Usará un poquito de vino. ¿Jesucristo habrá tomado el vino para disfrutar? Creo que no. Jesús dio el vino a sus discípulos para explicar que su sangre era la sangre del pacto. Y cualquier hombre que creyera en la sangre de Jesús iba a recibir la salvación. Así. Por eso nosotros tomamos el pan de la mesa del Señor y el vino para memorar la sangre de Jesús. Esto no es para tomar el vino ni disfrutar carnalmente, ¿no? Apóstol Pablo había dicho a Timoteo que tomara el vino. Sí, pero Timoteo sufría una enfermedad, ¿no? Por eso le dijo que lo usara con un medicamento, ¿no? Entonces, no hay ninguna palabra que dice que los cristianos puedan tomar el vino para darle el placer, ¿no? a su carne. Por eso, o se abstendrá de vino y de sidra. Eso nosotros podemos tomar la enseñanza por medio de este mandato, que debemos
de estar distinguidos en santidad entre los mundanos. ¿Sí? Nuestro mundo, donde nosotros vivimos, este mundo está gobernando por Satanás. Satanás ha preparado muchas cosas agradables a nuestra carne. ¿Sí? Ha hecho que los hombres no puedan salir de allí. ¿Esto cuál es? Alcohol o muchas divertidos, televisión, película, ¿sí? Hay muchas atracciones, ¿sí? Drogas, ¿sí? Hasta célula, ¿no? Por eso los gentiles los que no son salvos siguen viviendo según la guía de Satanás. Oseas 4:11, ¿qué dice? Oseas, anoten por favor, no busquen. Oseas 4:11 dice, fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Sí. Hay algunas cosas que quitan nuestro corazón hoy en día. ¿Sí? Primero, es como un adulterio, fornicación. En nuestra época, en nuestro mundo, ¿qué tan adúlteros? ¿Qué tan adúlteros? Por eso aquí, Números, capítulo 6, 4, todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerás. Nosotros debemos dejar o abstenernos de las cosas triviales que están concernientes al vino. ¿Sí? Por eso, Primera de Tesalonicenses 5:22, ¿qué dice? Absteneos de toda especie de mal. Versículo 5, Números 6:5, todo el tiempo devoto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello. Ya, esto es primero requisito, ¿no? Segundo, no pasará la navaja sobre la cabeza. La cabeza, representa la soberanía de Dios. ¿Sí? No pasará la navaja sobre la cabeza. Esto significa que uno reconoce que la posesión de nuestra vida está en las manos de Dios y servir a Dios. ¿Sí? No cortarse el cabello, esto significa que uno se sujeta a la voluntad de Dios. ¿Sí? Si llevamos la vida cristiana con nuestra propia sabiduría o nuestra experiencia, esto no es reconocer al Señor como la cabeza, nuestra cabeza. Si confiamos nuestro pensamiento y la experiencia, cuando estemos por decidir algo muy importante,
creo que confiaremos en nuestro propio pensamiento y nuestras experiencias. ¿Sí? Entonces nosotros siempre reconocer que nuestra cabeza de toda nuestra vida es Dios, ¿no? Cuando nos ocurre alguna situación, debemos poner la palabra enfrente y entrenar de confiarlas. ¿Sí? Por eso, 6, aquí versículo 6, número 6, que dice, durante todos los días de su nazareato, para el Señor no se acercará persona muerta. Esto es tercer requisito. El nazareo no debía de acercarse al cadáver. La muerte entró en el mundo por el pecado, ¿no? Quiere decir que la muerte es el precio del pecado y el resultado. Por eso, tocar el cadáver, esto significa que conecta del pecado. ¿Sí? Entonces, nosotros no debemos acercarnos del pecado como un nazareo. Mientras estaba el nazareato como un nazareo, no debía de tocar los muertos. Sí. Por eso ellos, aunque murieron sus padres o sus hermanos, no podía ir a como celebrar algún funeral, ¿no? Sí. ¿Qué quiere decir esto? El nazareo debía de trascender el vínculo humano y universal. Esto nos enseña, si ocurre algo en el día del Señor, o por ejemplo, fue invitado a la fiesta del cumpleaños de un cercanos, en el domingo. Creo que muchos hermanos participan, ¿no? Pero nosotros debemos pensar bien. Nosotros necesitamos decidir la prioridad de nuestra vida. ¿Cuál es lo que debemos hacer más? No, hacer primeramente. Si nosotros servimos al Señor como nuestro dueño, nosotros debemos ir a donde nuestro Señor esté, ¿no? El Señor es nuestro Rey y también debe de poner nuestra prioridad primero en la voluntad de Dios. Si Él nos ordena y manda algo, primero nosotros debemos parar lo que nosotros hacemos para nuestra vida. Lo que nuestro Señor quiere es que busquemos su reino y su justicia, ¿no? Por eso vamos a buscar San Lucas capítulo 9. San Lucas capítulo 9. Versículo 59.
al 60. Se lo leo. Y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Nuestro Señor dijo, el que ama a sus padres y a sus hijos más que al Señor, no podrá ser el discípulo de Él. Así dice, ¿eh? Y el que ama a Dios más que a sus padres, a sus hijos, podrá tener la vida de Nazareo. Eso es muy difícil, ¿no? Deja a los muertos que entierren a sus muertos y vayan a predicar el reino de Dios. ¿Quién podrá obedecer ese mandato? Creo que los cristianos salvos, que son nazareos espiritualmente, puede obedecer, ¿no? capítulo 14, San Lucas capítulo 14. San Lucas capítulo 14, versículo 26 al 27. Desde 25 se lo leo. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer y hijos y hermanos y hermanas, aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Sí. Si nosotros somos cristianos salvos, nosotros somos hijos de Dios, pero ser discípulo del Señor es otro problema, otra cosa. Nosotros debemos ser el discípulo del Señor, ¿no? Pero aquí, para ser discípulo del Señor, como en el Antiguo Testamento, para ser nazareo, ellos tenían 3 requisitos, ¿verdad? Así como nosotros también vamos a pensar por esto. El nazareo era el que superaba cualquier vínculo humano, ¿sí? Y vencía. Y así como los santos, como los cristianos salvos, son los que consideran que vivir para el Señor, para el Evangelio, ¿sí? Así como puede decir que la vida de Nazareo en el Antiguo Testamento, esto es un modelo de la vida de los cristianos salvos. ¿Sí? Cuando Sansón estaba lleno del Espíritu Santo, él ya venció y mató a los filisteos. ¿Sí? Él mostró su poder. ¿Sí? Vamos a buscar Samson, vamos a buscar Jueces, ¿verdad? Jueces capítulo 14. Jueces capítulo 14. Versículo 6.
14:6. Se lo leo. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Sí. Él mató al león, a un león, sin arma, con su mano, ¿no? Y también capítulo 15, 14 al 15. Leemos juntos. Y así vino hasta Leí. Los filisteos salieron grandemente, gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano, la tomó y mató con ella a 1,000 hombres. 1,000 hombres. Se manifestó un asunto tan horrible, tan grande, que mató a 1,000 personas, ¿no? De hecho, en ese entonces los filisteos poseían el arma de hierro, pero los israelitas no tenían estas armas, ¿sí? ¿Por qué? ¿Esto cómo es posible? Esto era su poder. Era origen de Dios, ¿no? Dios era el origen de su poder. Pero si un nazareo deja de vivir como nazareos y se descuida su vida, su poder, naturalmente, su poder de Dios se le apartó. Dios no obra por medio de esas personas. Sansón empezó a vivir violando tres de esa condición. ¿Sí? Él violó. Primero, él tocó los muertos. ¿Sí? ¿Verdad? Él tocó cadáver de león, ¿no? León. Sí. Y después se acercó alcohol. Y luego se complicó la relación con una mujer. Sí. Su corazón más se escureció del pecado y quedó insensibles. Y es que el pecado es como así. Pecado siempre amará a nosotros. Tiene sabor dulce que tienta al hombre. ¿Sí? Si cuando cometemos el pecado, nosotros sufrimos, ¿sí? Una dolencia tan fuerte. No, pero si nosotros dejamos o cometemos, sigue cometiendo, nosotros podemos cometer el pecado fácilmente. ¿Sí?
el pecado siempre nos ata, gradualmente, encubiertamente al hombre, paraliza nuestra conciencia. El pecado tiene una atracción, como una imán, ¿no? Si uno deja de pecado, nada más, al principio será como una cuerda, pero luego será una soga, ¿sí? Más grande, ¿eh? Por eso no puede cortar fácilmente. ¿Qué debemos hacer? Desde el principio debemos cortar el pecado, ¿sí? Desde el principio debemos apartarnos de él. Debemos orar más para cortar el pecado. ¿Sí? Debemos asistir a la reunión. ¿Sí? Aunque sufrimos la pérdida de la carne, pero debemos cortarlo fuertemente, valientemente. ¿Sí? Entonces, nosotros debemos acercarnos a un lugar donde hay más fuerza. ¿Sí? En la iglesia hay poder, ¿sí? Hay palabra. Nosotros debemos entrar más profundamente en la iglesia y dentro de la comunión. ¿Sí? Esto es una manera de dejar de pecar. Entonces, la palabra del Señor está viva, ¿no? La ola, ¿cómo? Dios se calmó la ola, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Ola grande, ya se calmó. Dios, Jesucristo dijo, entonces, Lázaro, que ya estaba muerto, se levantó, ¿no? Porque la palabra de Dios tiene poder, ¿no? Fuerza. Pero, ¿por qué los cristianos salvos, después de ser salvos, mientras pasa el tiempo, ¿por qué? Pierde su poder, vive sin fuerza? ¿Por qué? Porque no han recibido la palabra suficientemente, ¿sí? Entonces, no es crecer la fe por entender algo especial, tampoco por leer los libros, como algunos libros especiales. Nosotros leyendo y orando según las palabras y participando en la reunión y haciendo servicios, nosotros poco a poco crecemos nuestra vida cristiana, ¿sí? Sansón recibió gran poder por medio de Dios, ¿no? Pero mientras más aceptaba los pecados,
ya, su, su vida ya más ya cambiaba como un hombre insensible. ¿Sí? Por eso, capítulo 14, Jueces capítulo 14, capítulo 14, versículo 1, descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Pasamos, versículo 5, y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, y aquí un león joven que venía rugido, y versículo 7, y descendió pues y habló a la mujer, ella agradó a Sansón. Aquí desde estos 3 versículos sale una palabra común. Aquí dice descender, ¿verdad? Descendió. Sí, la Biblia describe que cuando uno tiene la fe normal, siempre describe subir. Por eso sube a Jerusalén. Pero cuando uno tenía pecado y descuidaba su vida, entonces siempre describe que desciende. ¿Sí? Entonces, la fe que a Dios agrada, es que hacia arriba, subir. ¿Sí? La fe que mira arriba. Por eso, Salmo 122 dice, yo me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ir a la casa del Señor, ir a Jerusalén, siempre hay que subir. Por eso, Colosenses 3:1, ¿qué dice? Vamos a buscar Colosenses 3:1. Colosenses capítulo 3:1. Leemos juntos. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Aquí dice, busca las cosas de arriba. Nosotros debemos buscar solo arriba. ¿Sí? Siempre debemos mirar al Señor. ¿Sí? Dalila sigue tentando, ¿verdad? Tentando a Sansón. Porque ella sigue tentando a Sansón por el montón de dinero, ¿no? Montón de dinero. Los filisteos prometieron que cuando les entregara a Sansón, les
iban a pagar muchos dineros. Así, Satanás está invirtiendo muchas cantidades de las riquezas. ¿Para qué? Para caer a los cristianos, ¿no? Satanás sigue inventando muchas tentaciones por medio de varias culturas, la cultura del mundo, para enviar más almas a la destrucción, ¿no? Ya, vamos a volver. Jueces, capítulo 16. Jueces 16. Versículo 16. Capítulo 16, versículo 16. Te lo leo. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras importándole su alma fue reducida a mortal angustia. Hay una expresión, ¿sí? Se angustió hasta la muerte. ¿Qué tanto ella le angustiaría? Hasta decir así. ¿Qué tanto? Diariamente le dejaba angustiado. Cuando la esposa de Potifar seducía a José. Cada día le pidió a José. Piense en la palabra cada día, la esposa de mi jefe. Creo que también José se habrá mucho sufrido. ¿Sí? Así, Satanás nunca abandona a los salvos. Siempre quiere tentar. Sí. Nunca nos abandona. Sí. Sigue buscando a nuestros alrededores un lugar por donde pueda entrar. Por eso, la manera por la cual no damos el lugar a Satanás, esto es la reunión y la palabra. Satanás ha hecho los esfuerzos para entrar por el lugar de mi corazón. Pero si estamos reunidos con los hermanos, la posibilidad de que Satanás entre se reduce. Sansón se angustió hasta la muerte, por la tentación. Esa mujer, ¿no? Obviamente él hubiera debido sacudirse de esa tentación. Hubiera salido de allí, pero se le desaparecieron hasta su corazón. Su corazón ya se desapareció. Apóstol Pablo, en cambio, Apóstol Pablo dijo así en la Biblia, ¿sí? Él dijo así, por la evangelización. Él dijo así, Pablo, ¿qué dijo? Yo perezco. Sansón se angustiaba hasta la muerte por no haber
cortado el pecado. Pero apóstol Pablo se angustiaba hasta la muerte. ¿Por qué? Por el Evangelio. ¿No? Vamos a pensar. ¿Por qué motivo nosotros nos angustiamos hasta la muerte? ¿Por comer? ¿Por beber? ¿Por ganar dinero? ¿Por como preparar en el futuro? Nosotros debemos pensar, ¿sí? Mientras vivimos solo una vez de nuestra vida, unos se angustian por el pecado, otros se afligían mucho, pero no podían morir por el Evangelio. Nosotros necesitamos pensar bien, ¿sí? Aunque Dalila se seducía diariamente, Sansón no debía de pasar un límite, pero él se cayó finalmente, ¿no? Una de las palabras por las cuales Satanás no tienta, una vez, solo una vez, ¿sí? Última vez, pero debemos estar precavidos. Cuando Satanás nos tienta diciéndolo, solo una vez, así, solo una vez, ¿sí? Nosotros debemos, ¿qué debemos? ¿Qué decimos? ¿Sí? Jamás, jamás. Así nosotros debemos decir. ¿Sí? ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. ¿Sí? Entonces, nosotros debemos de rechazar, ¿sí?, el pecado. Como José dijo ante la esposa de Potifar, ¿qué le dijo? No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal? Y perecía contra Dios. Así, ¿verdad? Versículo Jueces capítulo 16, versículo 19 y 20. Y ella hizo que se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas y de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras, me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Esta palabra es una palabra muy triste, ¿no? Aunque el poder de Dios ya se había apartado de Sansón, pero él pensaba que tenía igual, sabía igual, ¿no? Sí. Es algo muy temeroso. Aunque él quedó en una situación que Dios no podía usar más, pero él pensaba que podía hacer algo por sí solo, ¿no? Es posible que lo mismo como nosotros. Sansón se desvió de las
de las maneras, ¿cómo se llama? De las reglas, como Nazareo. Ya se desvió. Por eso Dios no podía usarlo. ¿Sí? Nosotros también. La Biblia que dice, ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará? Salada otra vez. ¿Sí? No sirve por nada, para nada, sino para ser echada fuera, pisoteada por los hombres, ¿no? Si la sal pierde su sabor, se avienta afuera y será hollada, ¿no? Sí. De igual manera, si nosotros no vivimos dignamente como los cristianos salvos, seremos objeto de una burla de la gente, ¿no? Sí. Sansón, además, les sacaron sus ojos, ¿no? Ya, él molía unos molinos. Para los cristianos salvos, si la vista espiritual sigue deteriorándose, como serán corruptos, sucios, para ver las cosas mundanas, no pueden ver las cosas celestiales. Estarán llenos de las preocupaciones del mundo. Se pierde, ¿no? Si nosotros estamos presos por la preocupación del mundo, aunque mi familia, mis vecinos siguen corriendo hacia la destrucción, pero nuestro corazón no nos entristecemos. Perdemos la misericordia de ellos. Desapareceremos la vista que podemos juzgar. ¿Cuál es lo más importante? Entonces, ¿cómo sería el corazón de Sansón? Que le quitaron los dos ojos y estaba moliendo una molina ante sus enemigos. Pero que su corazón estaba angustiado, entristecido, ¿no? A lo mejor que él muriera, ¿no? También habrá pensado suficientemente sobre su vida, su error, ¿no? También él habrá arrepentido. Por eso, para Sansón necesitaba el tiempo de arrepentimiento. Y luego, ya inició, ¿qué sucedió? Su cabello ya creció, ¿verdad? Otra vez. Su cabello empezó a crecer. ¿Qué nos enseña esto? Dios lo recupera. Dios tiene el poder con el que recuperar. El hombre debe de estar preparado. ¿Sí? El cabello de Sansón creció de nuevo. Esto significa que Dios lo tomó en cuenta. ¿Sí? Mientras vivimos, nosotros queremos hacer algo muy bien, pero no se cumple según nuestro deseo, sino muchas veces quedamos en fracaso, ¿no? No queríamos caernos por el pecado, lejos de esto. ¿Cuántas veces nos caemos? En ese momento, entonces nosotros, ¿qué hacemos? Debemos
regresar ante el Señor. Nosotros éramos débiles, ahora también somos débiles. Lo mismo pasa al futuro. ¿Sí? Nuestro corazón debe de estar preparado para presentarse ante el Señor por ser débiles, ¿no? Desanimarse y retrasar atrás no convienen a los cristianos. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, mas mi justo vivirá por la fe. Si retrocede, mi alma no me complacerá en él. ¿Sí? Aunque los dos ojos de Sansón habían sido sacados y estaba girando un molino, él se habrá arrepentido. Él habrá reflexionado sobre su vida, ¿sí? Pensando, ¿cuál era la gracia de Dios que le ofrecía? ¿Sí? Y luego ya creció su cabello. ¿Sí? Dios mira nuestro corazón. Y también Dios vuelve a aceptarnos. ¿Sí? Él me da la nueva oportunidad para servir a Dios. ¿Sí? Si pensamos desde el punto de vista de Sansón, aunque el cuerpo estaba atado con las cadenas y no puede ver nada, pero habrá esperado que Dios habría algo por medio de nosotros, por medio de lo mismo pasa a los cristianos. Aunque ellos se desvían por tener los errores, por las faltas, pero nosotros debemos regresar. ¿Sí? Si nosotros nos arrepentimos completamente, nosotros también deseamos acercarnos a Dios. ¿Sí? Creo que Dios nos da poder otra vez, ¿no? Nuestro Señor sabe, nosotros somos débiles. Aunque Sansón se cayó, pero se arrepintió y se acercó a Dios. Por eso Dios lo usó otra vez, ¿no? Dios lo restauró. Versículo 29 al 30. Leemos juntos. Asió luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que habían matado durante su vida. Aquí se manifiesta el corazón arrepentido. ¿Sí? Aunque él había cometido el pecado, se cayó por el pecado, pero el Espíritu Santo le dio fuerza
para que él hiciera la voluntad de Dios. ¿Sí? Señor Dios, te ruego perdón, versículo 28, Señor, entonces clamó Samson a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Así. Él tenía un deseo, un anhelo muy grande, ¿no? Sí. Él oró, rogando ante Dios. Sí. Y él mató a miles de personas. No somos diferentes a él. Aunque tengamos los grandes errores y las frustraciones, pero si tenemos la decisión firmemente y volvemos a decir lo nuevo como él, aunque nos equivocamos mucho, pero sí Dios nos utiliza. ¿Sí? Nosotros también, ¿sí?, debemos tener ese corazón. No sé, ya este año pasa muy rápido, por eso falta 2 meses, ¿no? Reflexionándonos nuestra vida, hay algunos errores ante Dios. Nosotros debemos confesarnos ante Dios y debemos poner nuestro corazón arrepentido y también debemos obedecer ante Dios, ¿no? Gracias, hoy hasta aquí. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú nos salvaste, hasta ahora nos guarda, nos guía para que nosotros hemos llevado la vida cristiana. Nosotros a veces nos caemos en pecado por nuestra debilidad, pero tú sabes que nosotros queremos acercarte a ti. Y nosotros queremos seguir a ti, pero por nuestra debilidad siempre nos caemos, pero siempre tú nos das tu poder, tu fuerza, Señor, reflexionándonos nuestra vida en este año. Si hay algunas cosas que nosotros cometemos ante ti, nosotros queremos confesarnos, también queremos arrepentirnos, Señor. También la iglesia Ixtapalapa está construyendo su edificio, por eso necesita muchos apoyos y oración. Todos los hermanos están orando, también deseando que tú lo edifique y también hasta que termine no haya algunos problemas. Por eso nosotros también
queremos participar en esta construcción. Señor, hoy también hay limpieza de ese edificio. Por eso, ayúdanos, también guíanos, que nosotros todos vamos a limpiar. Gracias por todo. Oramos en el nombre de Jesús, que nos ama siempre.